En una época gobernada por jueces, donde la fe fluctuaba como una llama en el viento, vivía una mujer llamada Ana, en la región montañosa de Efraín. Ella era la esposa de Elcana, un hombre justo y temeroso de Dios, que subía anualmente a Silo para adorar en el tabernáculo del Señor. Sin embargo, a pesar de la estabilidad al lado de su marido, Ana cargaba con una carga que parecía insoportable. Ella no tuvo hijos. La esterilidad era una sombra constante en su vida, trayendo consigo un dolor silencioso y una soledad aplastante. En aquella época, no tener hijos era casi como no existir. Para agravar aún más su angustia, Elcana tenía otra esposa, Penina, quien nunca perdía la oportunidad de recordarle su condición. Con sus hijos correteando por la casa, Penina estaba rodeada de risas y alegría, mientras Ana enfrentaba el eco de un silencio desgarrador. Cada palabra irónica de Penina era como una flecha atravesando su corazón, pero Ana se mantiene firme. Cuando las lágrimas bañaron su rostro por la noche, Elcana trató de consolarla. «Ana, ¿por qué lloras? No soy mejor para vosotros que 10 niños», pero Ana sabía que su dolor era más profundo de lo que cualquier palabra podría aliviar. Había algo dentro de ella, una angustia que apenas podía expresar. Año tras año, ella ascendía al tabernáculo, llevando con sus silenciosas oraciones y el peso de un corazón afligido. Su alma era como tierra seca, esperando ansiosamente la lluvia. En el interior te enfrentarías a una batalla invisible. El desprecio de Penina no necesita grandes discursos. Una mirada o una simple frase irónica bastaba para recordarle su dolor. Las risas de los niños en el patio sonaban como un cruel recordatorio de su soledad. «Ah, Ana, si tuvieras hijos entenderías cuánto trabajo suponen», dijo Penina con una sonrisa que ocultaba su malicia. Ana, sin embargo, nunca respondió, no por falta de voluntad, sino porque entendió que su lucha no era contra Penina. «Tu aflicción está más allá». El verdadero peso de su dolor no estaba solo en la ausencia de los hijos, sino en el silencio de Dios ante sus súplicas. Aún así, ella no se rindió. Llevaba su tristeza como quien lleva una carga, esperando el momento en que el cielo finalmente se abriera para escuchar su llanto. Elcana vio el sufrimiento de Ana y trató de consolarla, pero a pesar de sus palabras, llenas de cariño, no lograron llenar el vacío que sentía. Dividió su atención entre sus 2 esposas y esto solo aumentó la soledad de Ana, mientras Penina se jactaba de sus hijos. Ante esta realidad, Ana se refugió en su interioridad, sostenida por una fe que, aunque sacudida, se mantuvo firme, incluso en los momentos más difíciles. Ese año, como de costumbre, Ana subió al tabernáculo en Silo. Su corazón estaba cargado de tristeza, pero algo dentro de ella se sentía diferente. Su angustia se había intensificado a medida que cada burla y mirada de desdén de Penina se acumulaba, haciendo que su carga fuera casi insoportable. Ante el Señor, Ana ve que ya no podía contener su dolor. Con pasos decididos, se alejó de los demás en busca de un lugar donde poder estar a solas con Dios. Allí, de rodillas, sus lágrimas caen como lluvia retenida durante mucho tiempo por nubes oscuras. Su voz ni siquiera suena atractiva. Sus palabras fueron susurradas casi imperceptiblemente, pero llevaban un grito profundo, proveniente del alma. Para cualquiera que mirara desde lejos, podría parecer que estaba perdido en sus propios pensamientos, pero Ana sabía que Dios la estaba escuchando. Con el corazón quebrantado, hizo un voto ante el Señor, algo que nunca antes había hecho. Ella prometió que si recibía un hijo, lo devolvería para servirle todos los días de su vida. No fue una promesa vacía, sino una entrega obvia, nacida de alguien dispuesto a ofrecer incluso lo que más deseaba.
El sacerdote Eli observó a Ana de lejos y observó el movimiento de sus labios, pero no escuchó nada. Intrigado, él se movió y, malinterpretando la escena, la reprendió severamente. ¿Cuánto tiempo estuviste borracho? Aléjate del vino, aún en medio del dolor. Ana respondió con humildad. Explicó que no estaba borracho, sino simplemente derramando su alma ante Dios, rogando por algo que solo él podía. Al oír sus palabras, Elí entendió y, con una mirada más suave, dijo: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que pediste». Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Ana como una semilla sembrada en tierra fértil. Se secó las lágrimas y algo dentro de ella cambió. Sus ojos ahora reflejaban una paz que antes no existía. Su realidad no se había transformado de inmediato. Todavía no tenía hijos. Todavía vivía bajo el mismo techo que Penina y los desafíos constantes. Pero dentro de ella había una certeza inquebrantable. Era como si Dios hubiera plantado una promesa silenciosa en su corazón, y Ana ahora llevaba esa esperanza con ella. Ana caminó apoyada en esa esperanza, esperando pacientemente el cumplimiento de la promesa. Los días pasaron, el tiempo aumentó su curso. Y durante este período, ella continuó con su rutina, pero ahora con una fe renovada. Elcana, sin entender del todo lo que había sucedido, vio que su esposa ya no lloraba como antes. Las provocaciones de Peniná querían perder fuerza, como flechas que ya no alcanzaban su objetivo. Algo había cambiado dentro de Ana, pero nadie más que ella y el Dios que la escuchó llorar pudo ver esta transformación. Entonces aparecieron las primeras señales. Pequeños compromisos aquí y allá hicieron que tu corazón se acelerara. No tardó mucho en llegar a ella la certeza. Ana estaba embarazada. Las palabras de Elí, la promesa de Dios y esa oración silenciosa en el tabernáculo comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas que finalmente tuvo sentido. Ana no pudo contener su alegría, pero también entendió que ese momento era mucho más grande que su felicidad personal. Ella llevaba no solo un hijo, sino una promesa viva, un testimonio de la fidelidad de Dios. Con cada día de su embarazo, sintió crecer dentro de ella el peso de este milagro. Un milagro que no solo transformaría su vida, sino que marcaría la historia de Israel. Y entonces llegó el día. Nació Samuel. No fue simplemente otro nacimiento. Su llegada llevaba el sello de lo extraordinario. Tenerlo en nuestros brazos sería como tocar una promesa hecha realidad. Al observar el rostro pequeño y delicado del niño, Ana supo que cada detalle era una respuesta divina. No solo fue el hijo que tanto deseaba, sino la prueba viviente de que Dios escucha a los que claman con corazón sincero. Los primeros meses con Samuel fueron una mezcla de alegría y reverencia. Ana lo cuidó con infinito amor, pero en cada gesto la acompañaba una conciencia latente. Su tiempo con él sería breve. No había olvidado el voto que había hecho en el tabernáculo. Cada vez que Samuel sonreía o murmuraba una palabra, una sutil punzada recorría su corazón, porque sabía que ya lo había consagrado al Señor antes incluso de verlo nacer. Aún así, no dejó que la tristeza la dominara. Al contrario, disfrutó cada momento, acunando a Samuel en sus brazos y murmurando oraciones mientras Elcana dormía a su lado. Su marido también entendió el significado de ese momento. Aunque amaba a su hijo, respetaba el compromiso de Ana, sabiendo que Samuel era tanto un regalo como una ofrenda al Señor. Los años pasaron rápidamente, como el viento ante un gran cambio. Y entonces llegó el momento decisivo. Cuando Samuel dejó de ser un bebé y empezó a dar sus primeros pasos, Ana se dio cuenta de que el día del parto estaba cerca. Samuel ya tenía edad suficiente para vivir sin la constante presencia materna.
y finalmente había llegado el momento de entregarlo al Señor en Silo. El dolor de la separación la seguía como una sombra, pero Ana sabía que estaba cumpliendo con algo más grande que ella misma. Entonces llegó el día. Con Samuel de la mano y al lado de Elcana, inició el camino hacia el tabernáculo. Su corazón rebosaba de sentimientos encontrados, alegría, dolor y gratitud, pero sobre todo estaba la certeza de que esa decisión no solo moldearía el futuro de Samuel, sino que también fortalecería su propia fe. Al llegar a Shiloh, Ana sintió el peso de la promesa hecha años antes. Ahora, con Samuel a su lado, que ya no era un bebé sino un niño, supo que era hora de cumplir su promesa. El tabernáculo, con sus tapices sagrados y el aroma del incienso, envuelve la habitación en un aire solemne. El sacerdote Eli estaba presente, tal como lo había estado el día que la vio orar en silencio. Con reverencia, Ana tomó firmemente la mano de Samuel y se alejó de Elí. Su voz, aunque suave, tenía una fuerza inquebrantable cuando dijo: «Soy esa mujer que estaba aquí orando. Clamé al Señor por este niño y Él respondió a mi petición. Ahora, así como oré por él, lo encomiendo al Señor todos los días de su vida». Elí miró al niño y luego a Ana, entendiendo la profundidad de ese momento. Asintiendo, acepté a Samuel bajo su tutela para servirle en el tabernáculo. Ana, a pesar del dolor de la separación, sintió una profunda paz. Sabía que estaba cumpliendo su promesa de confiar su bien más preciado en las manos de Dios. Antes de partir, extiende su voz en un canto de alabanza, ensalzando la fidelidad y la misericordia del Señor. Sus palabras resonaron por todo el tabernáculo, tocando los corazones de los presentes. Declaró la grandeza de Dios, que eleva a los humildes y fortalece a los necesitados. Su canto no fue solo un agradecimiento, sino también una afirmación de fe en el poder transformador del Señor. Después de la canción, Ana se despidió de Samuel con un fuerte abrazo, susurrando palabras de amor y aliento. Sabía que él estaba a salvo en los caminos del Señor. Con el corazón lleno de esperanza, regresa a casa, confiado en que Dios guiará a tu hijo en su nuevo viaje. Samuel, a su vez, comenzó su camino en el tabernáculo, creciendo ante el Señor y los hombres. Mientras tanto, Ana continúa con su vida, recordando siempre a su hijo en sus oraciones y confiando en el propósito divino que se reveló ante ellos. Había regresado a casa, pero había dejado una parte de sí misma en el tabernáculo de Silo. Sería extrañada como una brisa constante, un dulce y doloroso recuerdo del hijo que había dado al Señor. Con cada oración, Ana sentía una profunda paz y agradecía el privilegio de ser madre de un niño elegido para servir al Dios Todopoderoso. Aunque él estaba físicamente distante, ella sabía que Samuel permanecería bajo el cuidado del Creador. Mientras tanto, en el tabernáculo, Samuel comenzó a recorrer el camino hacia lo que era llamado. Bajo la guía de Elí, aprendió los rituales sagrados y las responsabilidades de servir al Señor. Escuche atentamente las historias antiguas sobre las grandes obras de Dios y su corazón se llenará de reverencia y curiosidad. Cada día parecía dar un paso más hacia el propósito para el que nació. Pero Samuel no solo aprendió, también fue transmitido. Eli, ya en edad avanzada, notó algo especial en aquel niño. Había una obediencia natural en Samuel, una sed genuina de conocimiento y un brillo en sus ojos que reflejaba la presencia de algo más grande. Otros que visitaron el tabernáculo notaron lo mismo. El joven parecía llevar dentro de sí una rutina inusual, algo que solo podía atribuirse a la presencia de Dios en su vida. Pasaron los años y Ana nunca dejó de visitar a Samuel. En cada viaje a Shiloh,
Llévate ropa nueva cuidadosamente cosida por tus propias manos. Cada puntada era más que una costura. Era una oración silenciosa, una victoria para el hijo que creció lejos de casa. Durante estos encuentros, ella vio cómo él cambiaba, no solo en estatura, sino también en gracia. Era evidente que Dios estaba moldeando su corazón para algo extraordinario. Con el tiempo, Samuel destacó aún más. Su forma de hablar, su postura y su comportamiento transmiten una sabiduría y una serenidad que solo pueden venir del Señor. Ana, que miraba de lejos, sintió que su corazón se desbordaba de gratitud. El niño que ella le había dado al Señor estaba floreciendo de maneras que nunca hubiera imaginado. Pero Dios, en su infinita espera, no se olvidó de Ana. Vio su fidelidad y lo bendijo abundantemente. Después de Samuel, Ana dio a luz a 5 hijos más, 3 niños y 2 niñas. La casa que alguna vez estuvo marcada por un silencio doloroso, ahora se llena de risas infantiles y pasos apresurados por los pasillos. Cada niño fue un recordatorio viviente de que Dios no solo cumple sus promesas, sino que las supera de maneras inimaginables. A pesar de la nueva alegría en su hogar, Ana nunca dejó de pensar en Samuel. Continuó siendo el vínculo entre su vida cotidiana y el propósito divino que Dios cumplió en Israel. En los momentos en que cuidaba de sus hijos más pequeños, su mente se dirigía muchas veces al rostro de su primogénito, recordando la llamada que lo había acompañado desde antes de su nacimiento. De vez en cuando venían a su mente las palabras de Elí sobre Samuel y el cántico de alabanza que Ana había cantado el día que lo entregó al Señor. Estos pensamientos la hicieron sonreír, porque sabía que su hijo era parte de algo mucho más grande. En el tabernáculo, Samuel también empezó a percibir más claramente la presencia de Dios. Aunque aún era joven, su corazón ya entendía que había algo especial en su vocación, algo que aún no podía nombrar. Era de noche en Silo y el silencio flotaba sobre el tabernáculo como un pesado manto. Samuel dormía cerca del arca de Dios, cuando un sonido inesperado rompió el silencio. Una voz pronunció su nombre, Samuel. La voz era firme, pero al mismo tiempo suave, como un susurro que parecía llegar directo a su corazón. Abrió los ojos, confundido, pero seguro de haber escuchado a alguien llamándolo. Sin dudarlo, llamó y caminó hacia Eli, imaginando que el sacerdote necesitaba algo. ¿Me llamaste?, pregunté, con los ojos todavía pesados por el sueño. Eli, sorprendido, meneó la cabeza y respondió, «No, hijo mío, vuelve a la cama». Samuel obedeció, pero un rato después la voz volvió a llamarlo. Se preguntó y se acercó a Elí una vez más, seguro de que no había sido engañado. El sacerdote, sin embargo, dio la misma respuesta y lo despidió de regreso. Cuando llegó la llamada por tercera vez, Elí finalmente entendió lo que estaba pasando. Sus ojos cansados brillaron por un momento con comprensión, mientras su corazón atento discernía lo que tenía delante. «Samuel», dijo, mirando fijamente al niño, «la próxima vez que oigas la voz, di, habla, Señor, que tu siervo oye». Samuel estuvo de acuerdo, sin comprender del todo el significado de aquellas palabras, pero sintiendo que algo sagrado estaba sucediendo. El propio tabernáculo pareció presenciar el momento. Entonces, una vez más, la voz lo llamó. «Samuel». Esta vez, sin dudarlo, el niño respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese momento, Dios comenzó a revelarle a Samuel algo que nunca hubiera imaginado. El niño, que hasta entonces sirvió en silencio, escuchó ahora la propia voz del Señor, siendo llamado a un propósito que trascendería su infancia y marcaría la historia de Israel. Las palabras divinas comenzaron a desarrollarse en su mente y el peso de lo que estaba por venir tomó forma ante él.
Esa noche, la vida de Samuel cambió para siempre. Dios no solo lo llamó, sino que también le confió profundas revelaciones. El destino de Israel estaba a punto de tomar forma irrevocablemente. Samuel escuchó el silencio se cernía sobre el tabernáculo, pero todo parecía diferente, como si el espacio sagrado mismo hubiera sido testigo del amanecer de una nueva era. Por la mañana, al ver a Elí, Samuel dudó. ¿Cómo podría contarle al viejo sacerdote todo lo que había oído? Pero Elí, con la serenidad de quien comprende los misterios de Dios, pidió al joven que le revelara todo. Mientras escuchaba, su expresión era accesible y triste. Sabía que Dios estaba complacido y que Samuel había sido elegido para algo grande. Samuel creció en estatura y sabiduría y se hizo evidente que la mano de Dios estaba sobre él. Ahora, Israel tenía un profeta, una voz de Dios en tiempos de confusión, una luz en medio de la desobediencia del pueblo. Mientras él cumplía su vocación, Ana continuó su vida en Ramá, siempre en oración, y siguiendo desde lejos el impacto del hijo que había dedicado al Señor. La historia de Ana y Samuel es como un río que empieza siendo pequeño, pero crece hasta transformar todo el paisaje que lo rodea. Ana, una mujer común y corriente, cargó con un dolor que pudo haberla destruido, pero optó por entregárselo a Dios. Su fe demostró que Dios escucha incluso las oraciones más tranquilas y convierte las lágrimas en gozo. Ana nos enseña que el verdadero propósito llega cuando confiamos todo al Señor. Ella no pidió un hijo solo para ella, sino que lo consagró incluso antes de tenerlo en sus brazos. Su testimonio nos recuerda que Dios cumple abundantemente sus promesas. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para más reflexiones sobre la fe y la superación. Exploremos juntos las lecciones más poderosas de la Biblia.